Muy buenos días, mi nombre es Joana Araujo y en el día de hoy voy a hacer una leve explicación sobre el miedo colectivo. Bueno, el miedo colectivo puede ser una sensación de constante amenaza o creencia de algo negativo que puede ocurrir en situaciones en específicos. El miedo se puede decir que es una emoción que puede ser adaptativa, primaria, secundaria, positiva, negativa, de una respuesta individual o colectiva. Sabemos que el señor Darwin, Charles Darwin, habló con respecto a las emociones y aseguró que estas no eran ni racionales ni irracionales, simplemente surgían para cumplir una función adaptativa en cierto momento. El miedo es un producto original, o mejor dicho, un producto emocional que viene de la amígdala y está localizado en la base del cerebro y en el centro de este. Sabemos que nosotros los seres humanos contamos con 6 emociones principales, que son la tristeza, el enojo, la alegría, el miedo, la sorpresa, el asco. Y en este momento vamos a hablar sobre el miedo. El miedo puede ser analizado de diferentes enfoques, pueden ser psicológicos, que lo llaman como un estado afectivo, emocional, necesario pues para la adaptación del organismo en el medio ambiente o en el medio en el que se encuentre. Social cultural, que puede ser con un enfoque sociológico, antropológico, económico o político o espiritual. Pues dice que muchas veces el miedo se puede aprender o el miedo simplemente se genera cuando tenemos temor a objetos o contextos o situaciones extrañas que no estamos acostumbrados a tener. Bueno, yo quise como hacer un pequeño ensayo por mí misma en donde entendí o en donde expliqué el tema del miedo colectivo. El miedo colectivo es una sensación, como ya lo he dicho, de una constante amenaza o una creencia de que algo negativo puede ocurrir en momentos específicos. Y que por ende es raro este sentimiento. ¿Por qué? Porque aunque el riesgo no exista, el miedo sí es real. Parece un poco extraño que este sentimiento sea negativo para muchas personas, pero este es el que impulsa a salir de una situación o a escapar si se requiere. Pero al contrario de esto, si el miedo es excesivo, en algunas personas su efecto es contrario, pues es una barrera, que bloquea. Tenemos entendido que según Freud, se toma el miedo como una manifestación, es decir, un efecto entre lo pulsional o las formas que reprimen esta representación. Freud lo catalogaba como una fobia. El miedo es un síntoma que desde el primer hombre que nació o desde el primer momento que nació la persona o nace, es un sentimiento humano que se puede tomar en un sentido cultural, como anteriormente lo había dicho. Aunque es cierto que este puede tomar momentos culturales, pero en otro caso a veces la misma constitución del hombre hace que este aparezca. Si se analiza de pronto un poco la conducta humana individual, grupal, intergrupal y de multitudes, sabemos que estamos conectados o interceptados, por lo tanto, pese a que somos muy distintos al analizar cada integridad del ser humano, también puede entenderse como una parte de un grupo. Pues de esta manera, al estar tan conectados con el exterior, existen tantas formas que se puede hallar la manera en que cómo vemos el mundo nosotros, cómo lo entendemos o cómo sentimos ese tipo de miedos y cómo otras personas lo pueden sentir. Es una emoción que se va creando de forma colectiva muchas veces, puesto que la sociedad colabora a que esto se manifieste o a que esto engrandezca cada vez más y se presente en más personas. Y esto también se debe a que muchas veces en el contexto en el que nos encontramos no nos influyan de tal manera que se vuelve colectivo. Muchas veces quienes nos influyen bastante en ese tipo de miedo puede ser los medios de comunicación.
Voy a colocar un caso muy cercano a este tiempo en que nos encontramos, que no hace mucho pasó, que fue el COVID-19. Sabemos que al principio las personas simplemente sabíamos que existía una enfermedad que estaba acabando con miles de personas, pero ya después, gracias a los medios de comunicación y a todos aquellos casos que se estaban viendo o que se estaban presentando en el momento, sabíamos que poco a poco estábamos generando ese miedo o ese temor de tener contacto con alguna persona que en el momento ya tenía el contagio del COVID y que nos podría contagiar a nosotros. Entonces ya no solamente era una o dos personas, ni siquiera un sector, sino que ya era un miedo colectivo, ya no era solamente en China, ya no era solamente en Japón, sino que ya también se hacía parte ese miedo colectivo de Colombia, de Venezuela, de Brasil, de toda una sociedad y de todo un mundo. Es por ello que aunque todo ser humano maneja esa emoción, el miedo, cuando somos influenciados por cierta cantidad de personas o de algo que estamos viviendo o de que estamos viendo, llegamos a sentir ese miedo que se vuelve un miedo colectivo. Entonces en este caso sabemos que el miedo, aunque muchas veces se adapta, es adaptativo porque nosotros, voy a colocar un claro ejemplo, que es cuando una persona nunca ha tenido algún tipo de contratiempo, digamos, con un animal. ¿Qué pasa? No tenemos ese miedo, o los bebés por lo menos cuando nacen no le tienen miedo a tocar un cachorro o un perro porque simplemente no les ha pasado nada. Pero cuando de pronto ese cachorro lo muerde o lo intenta morder, ya sabe, el niño crea ese miedo de que cada vez que vea un perro simplemente le va a dar el temor de que ese perro lo muerda o lo aruñe o le haga algún tipo de daño. Buenas, mi nombre es Arle Gutiérrez Romero, soy de séptimo semestre de psicología y hoy les voy a hablar sobre el miedo colectivo y sobre un libro que estuvimos hablando en la clase anterior que también se llama El miedo. Bueno, el miedo es un sentimiento de desconfianza. El miedo puede ser una emoción útil para escapar o evitar de cualquier peligro, pero también puede ser irracional, puede ser imaginario. Lo que trato de decir es que el miedo puede ser racional, puede ser real, pero también puede ser irracional y puede ser imaginario, ya que nos puede excluir de la sociedad por miedo a diferentes cosas que pueden ser totalmente irreales y totalmente imaginarias y que nos estarían cohibiendo de la vida y de disfrutar la vida. O sea, puede ser una barrera que se interponga en el disfrute de la vida de esta persona, ya que, ya que puede ser excesivo, puede ser exagerado. ¿Cómo puede ser excesivo y exagerado? Por ejemplo, si esta persona tiene miedo a las personas, tiene miedo a ser juzgada, tiene miedo a las miradas, ¿cómo deja de disfrutar su vida? Si esta persona se le invita a un lugar público, se le invita a una reunión, esta persona deja de ir y deja de asistir a muchas reuniones, a reuniones familiares, reuniones de trabajo. Empieza a aislarse por miedo a esto, a ser juzgado, y puede que ese miedo sea irracional. También podemos hablar de que, o sea, sí, de que es muy excesivo, a tal forma de que esta persona se excluya, a tal forma de que esta persona le den ataques de pánico, tenga fobia, tenga una crisis existencial como comúnmente lo conocen las personas, sufra de mucha ansiedad, ya que cada vez que quiera exponerse o le toca exponerse, eh, le den estos ataques de ansiedad y estos ataques de pánico, ya que muchas veces puede que esta persona no pueda evitar relacionarse con las personas. El miedo no es algo que decidamos sentir, el miedo en realidad viene de adentro. Como ya lo dije anteriormente, el miedo es un sentimiento. Este miedo puede tener varias reacciones al sentirlo. Puede que sea el miedo puede que te produzca ser una persona agresiva, puedas huir o puedes que quedas inmóvil
supremamente sumisión. Otro ejemplo sobre esto sería cuando sufres de un atraco. Puede que reacciones de que entregas tu celular, o puede que reacciones que en realidad golpees a tu agresor, golpees a esa persona que te está robando, o como puedes que salgas corriendo. También hablamos de que el miedo te puede producir cosas físicas, como puede ser sudoración, que tu corazón lata más rápido, que tu temperatura corporal suba o baje. Te puede causar algún tipo de enfermedad si este miedo es muy constante, si este sentimiento de miedo, se alarga mucho. Como hablé ya de lo anterior, del que el miedo puede ser racional o irracional, voy a hablar de los miedos que pueden ser normales o patológicos. Bueno, los miedos normales son aquellos que aparecen por estímulos dañinos, que aparecen por algo que causó esto, pero los patológicos pueden que sean miedos que se activen por algo que no es real, aunque no haya peligro. Estos pueden prolongarse durante mucho tiempo, no como el anterior, que los normales son de muy corto tiempo, son de cierto tiempo. Estos patológicos duran y pueden producirse frecuentemente. Bueno, ahora les hablaré sobre el miedo colectivo. El miedo colectivo es un miedo compartido. ¿Qué quiere decir esto? De que el miedo no solamente es de una persona, sino de varias personas, de un grupo, como puede ser que el miedo colectivo sea solo tu familia, tu barrio y así. O puede ser de todo un país, como ya mi compañera habló anteriormente, como lo que pasó con el COVID. Seguiré hablando sobre el tema, sobre el libro El miedo. Yo escribí algo referente a lo que me llamó más la atención del libro. Iré leyendo y expresando lo que me gustó del capítulo y de lo que entendí y lo que me hizo sentir esto. Irene no soportaba la monotonía, quería salir, quería sentir libertad, quería tener otro tipo de sentimiento que no fuera el mismo. Cuando salió de este lugar, ella sentía miedo, un constante miedo se sentía perseguida, sentía que alguien la seguía, pensaba que la que la estaba persiguiendo era su mensajera. La única bronca que se sentía segura era cuando llegaba o se refugiaba en una casa, en un coche que no era de ella. Se puede hablar también de que el miedo agudizó todos sus sentidos, ya que ella escuchaba más de lo que normalmente escuchaba. Sentía que alguien la seguía, todos sus sentidos estaban a mil por el miedo. Bueno, ella pensó que la perseguía era la terrible mensajera, como ya lo dije. Por el miedo había olvidado la cara de la persona que se acercó en ese momento. Y era la persona con la que le había sido infiel a su esposo. Este se veía desesperado. Y ella no lo recordaba porque para ella no había quedado nada bonito por qué recordarlo, nada bonito por lo que vivieron ellos dos, ni sus caricias, ni sus palabras. Este hombre estaba realmente desesperado cuando la vio. A pesar de que él era el origen de todos sus males, de los males de Irene, los días mal que había pasado por él, todos estos días que habían pasado no había pensado en nada en él. Para ella había sido una persona a la que había olvidado, una persona que había dejado atrás. Para ella ya no era importante. Ella lo que sentía en ese momento era una confusión de la relación que había tenido con él, ya que ya no sabía por qué había empezado ese romance. A la hora de ella retroalimentar sobre ese tema, no sentía por qué había empezado eso y que no le trajo ningún beneficio para su vida. Bueno, ya que mi compañera les habló sobre el tema del miedo colectivo y le dio una explicación bastante amplia y les explicó muy bien sobre este tema, ya pasaré a hablar sobre el libro del miedo. En este libro se habla sobre la historia sobre Irene, de una mujer que se casa por diversión con su esposo y que con el tiempo tiene una aventura con un hombre. Ella tiene un miedo irracional
y que cada día este miedo es más y más grande a tal punto de ser insoportable, ya que tiene miedo constantemente de que su esposo se entere sobre esta infidelidad. Ella no revela este secreto por su miedo, claro está, y tiene a una persona que la chantajea constantemente y que por medio de carta le pide cada vez más y más de lo que ella puede ofrecer, a tal punto de llegar a un límite en lo que ella siente que es insoportable. Ella en cierto punto siente la necesidad de hablar con él, llega a intentar revelar su secreto, pero a último momento, a la hora de revelarlo, se cohíbe. El miedo la absorbe tanto de que ella no da para decirle todo a su marido y poder ya sanar esto. Habla de que el miedo, o sea, su miedo, en uno de los capítulos, su miedo no es tanto ser revelado, sino a la vergüenza que esto le causa haber sido infiel a su esposo. Ella se sentía prisionera de todo este miedo y de toda esta situación en que ella estaba envuelta. Con todo esto, ella no quería sentirse como una víctima de la vida. Ella no quería ser vista como tal. Lo que se dice de que su fin en realidad era un comienzo. O sea, todo esto, cuando llegara a su fin, en realidad iba a ser un comienzo. Aunque ella sabía todo esto, no quería revelar su secreto. Le daba pánico, le daba miedo a la hora de ser revelado que pudiera suceder. Y más por la vergüenza que sentía sobre este romance que tuvo. Para ella no debía ser castigada, ya que lo que había pasado, ella ya no sentía nada por esta persona, pero seguía sintiendo miedo sobre este capítulo. Como ya lo dije, sentía tanto miedo que no podía conciliar el sueño y no la dejaba dormir bien. Era peor quedarse despierta. Ella sintió miedo a la hora de que escuchó una riña entre sus hijos. Ella pensó que era que ella había encontrado una de las cartas que le mandaba la persona que la chantajeaba. En esta riña que tuvieron los hijos, en lo que el padre, su esposo, habló con los hijos, habló con ella, y él lo que le decía que el miedo era peor que el castigo, que en realidad la niña en todo ese tiempo que ella no había revelado que había sido ella la que había cometido ese delito de niño, había sentido más temor y había sufrido más que a la hora de que recibió su castigo. Cuando recibió el castigo del padre, ella lo que sintió fue un alivio, ya que ella había acabado su angustia, ella había acabado como ese constante miedo de ser atrapada. Él lo que decía este esposo era que sufre más negando su culpa que reconociéndola.